Estimados amigos, estamos aquí en Así Prensa y encontramos este artículo, ¿Cómo alcanzar el reino de Dios? Papa Francisco da algunas claves. Vaticano, 25 de octubre del año 2016. Una vez más, el Papa Francisco dedicó su homilía en la misa matutina de Santa Marta a hablar de la ley, pero también habló del reino de Dios y de lo que esto significa para todo cristiano. El reino de Dios está en camino hacia la esperanza, en camino hacia la plenitud, pero se hace todos los días con la docilidad del Espíritu Santo, que es lo que une nuestra pequeña levadura o la pequeña semilla a la fuerza y lo transformará para hacer crecer. Y si no se camina, uno se convierte en rígido y la rigidez nos hace huérfanos y sin padre. Francisco dijo que la ley es para la vida, para ayudar a hacer el reino, a hacer la vida, y explicó que el reino de Dios quizás es una estructura toda bien hecha, toda en orden, organigramas bien hechos, bromeó. Sin embargo, esto no sucede en el reino de Dios porque con él sucede lo mismo que puede suceder con la ley, el fijismo, la rigidez. La ley es para caminarla, el reino de Dios está en camino, no está parado. Es más, el reino de Dios se hace todos los días, aseguró. El Santo Padre explicó que en el camino sucede la transformación y para que el reino de Dios crezca se debe tener una actitud distinta a la rigidez. ¿Cuál es la actitud que el Señor nos pide a nosotros para que el reino de Dios crezca y sea pan para todos y habite también en nosotros? La docilidad, respondió. El reino de Dios crece con la docilidad a la fuerza del Espíritu Santo. La harina deja de ser harina y se convierte en paz porque es dócil a la fuerza de la levadura, dijo comparándolo con el reino de Dios. Por tanto, el hombre y la mujer dóciles al Espíritu Santo crecen y son dones para Dios. También la semilla es dócil para ser fecundo y pierde su identidad de semilla y se convierte en otra cosa, mucho más grande, se transforma. El rígido solo tiene dueños, no un padre. El reino de Dios es como una madre que crece y fecunda. Se dona a sí misma para que los hijos tengan alimento y habitación, según el ejemplo del Señor, añadió el pontífice. Hoy es un día para pedir la gracia de la docilidad del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros somos dóciles a nuestros caprichos, a nuestros juicios. Será la docilidad del Espíritu Santo la que nos hará crecer y transformar como la levadura y la semilla. Estimados amigos, aquí el Papa pues hace una explicación de lo que es supuestamente el reino de Dios y francamente se me ha hecho un poco complicado, ¿no es cierto? Entender pues en sí qué es el reino de Dios, ¿no? No sé si ustedes lo han logrado entender, yo la verdad que se me ha hecho un poco complicado, un poco intrincado, ¿no? No creo que Jesús hubiese dado un mensaje del reino de esta manera. Y de hecho, él habló del reino de Dios como un verdadero gobierno de Dios en la tierra para el futuro. Él habló que para entrar al reino de Dios, que es un gobierno divino, que es realmente el dominio de Dios en la tierra, a través de Cristo, el Mesías, es necesario nacer de nuevo. Y esto se lo dijo a Nicodemo, que era necesario que él naciera de nuevo de agua y de espíritu para poder entrar en el reino. O sea, el reino es algo donde uno puede ingresar, entrar, es algo que uno puede ver, pero es algo que se va a dar en el futuro, es algo que vendrá, que viene del cielo. Y esto, pues, debería el Santo Padre haber explicado, ¿no? Que también hay un aspecto escatológico del reino, un reino que tiene que ver con los últimos tiempos, en donde este, el mundo será, pues, gobernado por el Mesías, el Hijo de Dios, quien volverá a la tierra a restaurar todas las cosas. Y eso es lo que va a ser su reino, su gobierno. Y él pues estará entre los hombres gobernando como gobernó en su momento el rey David, sobre un pueblo que era el pueblo de Dios. Y esto es lo que Dios piensa restaurar, el reino del fiel David en la persona del Mesías. Así es como se presenta el reino de Dios en las Escrituras, y no pues a través de esta explicación
intrincada, que tiene que ver más que nada con algo, no sé si puedo usar la palabra metafísico, ¿no? Pero es algo que tiene que ver con, qué sé yo, algo con ah, algo simbólico, algo espiritual para el Papa, ¿no? El reino de Dios es algo espiritual, es algo que tiene que ver con el Espíritu Santo, con la vida interna de la persona. Bueno, en cierta manera, pues uno tiene que vivir el reino de Dios, ¿no? En su corazón, tener a Cristo en el corazón, en cierta manera, ¿no? Aunque la promesa del reino es que Cristo volverá él aquí a la tierra para establecer un gobierno, un reino que traerá la justicia. Y es algo que debe estar pidiendo el cristiano, porque por eso Jesús dijo que pidiéramos por la venida del reino. Es algo que uno tiene que pedir que venga a la tierra. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios es la realización de la voluntad de Dios para este mundo. Y la voluntad de Dios, por supuesto, es que haya justicia en la tierra, justicia y paz. Eso es lo que tiene que ver el reino de Dios con algo futuro, algo que debemos estar pidiendo, es la intervención del Mesías en este mundo para transformarlo en un mundo de justicia y de paz. Y por eso ya se habla del milenio, los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra. Y lastimosamente, la Iglesia Católica pues cree que la Iglesia en sí es el reino de Dios, ¿no es cierto? La misma, digamos, organización religiosa, ¿no? Es el reino de Dios. Han sustituido el reino judío, la esperanza mesiánica judía del reino, por un reino que tiene que ver con la iglesia o la institución católica en este caso, ¿no? La institución católica es el reino de Dios para los católicos. Y como la iglesia la componen todos los miembros, entonces todos los miembros, de alguna manera, los miembros son también son parte de esta iglesia. Esto es lo que yo quiero aclarar, pues, que me parece que esta explicación no le da, pues, sustancia al reino de Dios, lo que realmente Jesús vino a enseñar como el reino de Dios. No se habla del aspecto escatológico futuro del reino de Dios. Y ya sabemos nosotros que Jesús eh, dijo que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y luego dirá a la de su derecha, venid bendito mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Está hablando de un gobierno, de un reino literal aquí en la tierra, donde los cristianos serán los herederos. ¿Se dan cuenta? Pero acá el Papa está pues lastimosamente ciego a esta verdad, estas verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque han hecho de la iglesia el reino de Dios. La iglesia es heredera del reino, no es el reino de Dios. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta la próxima.